Muchos de los hostings para crear un podcast han añadido una funcionalidad con la que puedes generar ingresos directamente con tu podcast, activando la opción de publicidad programática, es decir, añadir anuncios en tu podcast con un clic, en automático. Esto tiene tres grandes problemas. De eso vamos a hablar en este nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, comenzamos. El primer gran problema de esta funcionalidad que están añadiendo muchas herramientas de hosting de podcasting es que pagan muy poco. Apenas unos pocos céntimos por cada 1000 visualizaciones. Esto hace que no sea realmente rentable. Otras opciones, como patrocinadores, suelen ser mucho más rentables o incluso, mejor aún, ofrecer tus propios productos o servicios. Incluso llevarles a los usuarios, a los oyentes de tu podcast, a tu propia newsletter, algo que te invito a que hagas entrando en borjagirón.com o en la descripción puedes unirte a mi newsletter de marketing radical. Incluso ofrecer el producto básico o el más importante de tu negocio, en mi caso el Club de Emprendedores Triunfers, donde si te unes vas a poder acceder a un montón de funcionalidades, pero sobre todo vas a poder escuchar el podcast secreto, el podcast que tengo en exclusiva para los suscriptores de mi Club de Emprendedores. En borjagirón.com/club puedes también unirte y escuchar el podcast secreto. Ese podcast donde cuento mis éxitos, mis fracasos, mi día a día. Si te fijas, podía haber añadido anuncios aquí, pero es mucho más efectivo relacionarlo con lo que estás ofreciendo en tu podcast, aportar valor y relacionarlo, indicar qué es lo que tiene que hacer el oyente si quiere ese acompañamiento, ese servicio, ese producto. Entonces, punto 1, paga muy poco la publicidad programática y seguramente no sea una de las mejores opciones. Pero hay más problemas. El segundo gran problema es que no tienes el control de los anuncios. En mi caso, he hecho experimentos, lo he activado con Spreaker, aunque hay otras plataformas de podcasting, de hosting de podcast, que también ofrecen esta funcionalidad, y no tienes el control de los anuncios. Eso quiere decir que cuando yo he hecho ciertos experimentos, se han anunciado coches, se han anunciado marcas, se ha anunciado Coca-Cola, marcas que yo no recomiendo nunca y que va en contra de mi filosofía. Y lo peor de todo no es eso, lo peor es que estas grandes marcas están pagando apenas unos pocos céntimos por llegar a miles de personas. Y eso, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Es decir, estamos regalando nuestro espacio, nuestro podcast, a ciertas campañas, a ciertas empresas que seguramente vayan en contra de todos tus principios. Y esto es un gran problema. Entiendo que a lo largo de los próximos meses o años se puede tener un control entre los anuncios que puedes añadir a esta funcionalidad de publicidad programática. Es decir, no quiero anuncios que sean de tal tipo, de tales empresas, pero en la actualidad esto no es así. Y aún así, seguramente se te escapen muchos anunciantes que lancen ciertas campañas en ciertos momentos y que no vayan acorde a tus propios principios, ni a lo que tú recomiendes en los podcasts, lo cual genera bastante incongruencia. Esto mismo también pasa en YouTube, pero al menos en YouTube te pagan más. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. No obstante, aquí ya la ética y profesionalidad de cada uno es lo que debes decidir. Si quieres perder el control de quién se anuncia en tu podcast, si quieres que te paguen muy poco, y bajo mi punto de vista siempre va a ser mejor buscar alternativas, a no ser que, por ejemplo, en YouTube pagan bastante bien si consigues cierta audiencia y pues posiblemente puedas bajar o recortar un poco tu nivel de ética o incluso intentar o ver si esos anunciantes pues incluso van acorde a tus propios principios y encima te pagan. Y el tercer gran problema es que serás penalizado, en este caso, por Spotify. Si activas la publicidad programática, esto lo he experimentado directamente con los experimentos que hago y que cuento en el podcast secreto, aunque te cuento este caso puntual, con mi podcast Grandes Aprendizajes de resúmenes de libros, activé la publicidad programática. Esto hace que el audio cambie porque añada anuncios, se genere otro MP3, se sube a las plataformas con los nuevos anuncios y Spotify detecta estos anuncios.
Obviamente, Spotify no gana dinero con estos anunciantes que se meten dentro de su plataforma. No tiene el control. Y esto no le gusta, porque ellos quieren añadir anuncios cuando a ellos les interesa y cuando generan ingresos con sus propios anuncios, para la gente que no esté pagando por Spotify Premium. Entonces, si tú añades anuncios con publicidad programática desde tu propia plataforma, en este caso yo lo he experimentado con Spreaker, ellos van a quitarte esa visibilidad que te están dando. Yo lo que hice después de hacer este experimento y ver que habían caído completamente la audiencia en este caso del podcast de resúmenes de libros, Grandes Aprendizajes, desactivarlo. Y al cabo de un tiempo, todo empezó a volver a crecer. Spotify volvió a dar visibilidad al podcast, pero al cabo de bastante tiempo. Así que ten en cuenta estos 3 puntos, te los repito, pagan muy poco, no tienes el control de los anuncios y serás penalizado y no tendrás visibilidad en Spotify y posiblemente en otras plataformas. Así que, bajo mi punto de vista, no compensa ganar unos pocos céntimos. Al cabo de los meses o años, yo he generado con este experimento que lo estuve manteniendo activo en varios de mis podcasts durante prácticamente un año, generé como, no sé, 500 euros, 600 euros al cabo de varios meses. Puedes decir, bueno, pues a lo mejor merece la pena. Bajo mi punto de vista, no merece la pena. Depende también de tu audiencia, depende de tu situación, depende de tu audiencia, depende del alcance que tengas con tu podcast. Si quieres experimentar, hazlo, pero yo quería comentarte al menos estos 3 puntos para que los tuvieras en cuenta con tu podcast. Espero que te haya ayudado. borjagirón.com/club. Únete al Club de Emprendedores Triunfers y nos escuchamos en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Recuerda que grabo poquitos episodios en abierto y cada semana tienes un episodio en el podcast secreto dentro del club. Chao.